vídeo os traigo un nuevo ejercicio de cinemática y en concreto vamos a ver lo que es el tiro horizontal. Para ello, como siempre, os voy a proponer este ejercicio que vamos a pasar a leer y a continuación lo vamos comentando. Dice que un avión que vuela a 2000 metros de altura con una velocidad de 210 metros por segundo suelta un paquete cuando se encuentra a 5000 metros del objetivo. Nos pide determinar a qué distancia del objetivo cae el paquete, cuánto tarda el paquete en llegar al suelo y con qué velocidad impacta el paquete al llegar al suelo. Como siempre os he dicho en clase, siempre que tengamos la posibilidad, vamos a plantear el ejercicio con un pequeño esquema, para que nos hagamos una idea de lo que ocurre realmente en el ejercicio. Aquí lo tenemos. Dice que tenemos un avión que vuela a 2000 metros de altura. Este avión se mueve con una velocidad de 210 metros por segundo. Va a dejar caer un paquete y este paquete, como veis, no va a caer verticalmente, sino que va a hacer lo que se denomina un tiro horizontal. El tiro horizontal se caracteriza porque solamente tiene velocidad en el eje X inicialmente y carece de velocidad en el eje Y. Es decir, cuando el avión suelta el paquete tendrá una velocidad en el eje X que será la misma que lleva el avión, 210 metros por segundo, mientras que la velocidad inicial en el eje Y será 0. Es decir, se trata de una composición de movimientos. Un movimiento en el eje X y un movimiento en el eje Y. En el eje X va a ser un movimiento rectilíneo uniforme, donde la velocidad inicial, como os he dicho, será la velocidad que lleva, en este caso, el avión. Mientras que en el eje Y será un movimiento rectilíneo uniforme acelerado, donde carece de velocidad inicial. Vamos a poner las ecuaciones para que lo entendamos un poquito mejor. Las ecuaciones del tiro horizontal serían estas que tenemos aquí. Hemos dicho que se trata de una composición de movimiento. En el eje X un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Os acordáis que el espacio era la velocidad por el tiempo? Y en el eje Y es un movimiento acelerado. Si recordáis, como ya habíamos visto en vídeos anteriores, el espacio cuando se trataba de un tiro, mejor dicho, de un movimiento acelerado, era igual al espacio inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Pero recordad que os acabo de decir que el tiro horizontal se caracteriza porque la velocidad inicial en el eje Y es 0. Por tanto, solamente será la posición inicial más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. En este caso, menos un medio porque la aceleración es la gravedad. Como va cayendo, pues la gravedad sería negativa, menos 9,8 metros por segundo al cuadrado. Una vez que tenemos estas ecuaciones, lo que vamos a hacer es sustituir en ellas los datos que conocemos. Conocemos la velocidad inicial en el eje X, 210 metros por segundo. Conocemos la altura desde la que se suelta el paquete, que serían los 2000 metros. Sabemos la gravedad, 9,8 metros por segundo al cuadrado. Sustituimos en esta ecuación y tendremos esta expresión que tenemos aquí. En el eje X, 210 por t, la velocidad por el tiempo. En el eje Y, 2000, que era la posición inicial, menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. La gravedad 9,8 entre 2, pues 4,9 t cuadrado. Ya tenemos las ecuaciones del tiro horizontal. Ya podemos empezar a resolver el problema, teniendo en cuenta una serie de consideraciones. Fijaros, nos preguntan a qué distancia del objetivo cae el paquete, que es lo que se conoce como el alcance máximo, y nos piden también cuánto tarda el paquete en llegar al suelo, lo que es el tiempo de vuelo. Tanto para el apartado A como para el apartado B, tenemos que tener claro lo siguiente. Cuando el paquete llega al suelo, el valor de la componente Y, como tenéis aquí, sería 0. Pues bien, si sustituimos en la ecuación que correspondía al movimiento acelerado, que era el que corresponde al eje Y, si sustituimos que la Y vale 0, tendremos que 0 es igual a 2000 menos 4,9 t cuadrado. Fijaros que simple, ya de aquí lo único que me queda que es despejar y calcular el tiempo, que es el tiempo que nos piden, el tiempo de vuelo, el tiempo que tarda en llegar al suelo, pues sería 2000 entre 4,9. Resolvemos esa raíz y tenemos que el tiempo de vuelo es de 20,2 segundos. Ese es el tiempo que está en el aire el paquete. Es decir, ya hemos respondido al apartado B. ¿Cuánto tarda el paquete en llegar al suelo? Pues tarda 20,2 segundos. Si tenemos el tiempo, lo único que tendremos que hacer para calcular lo que es el alcance, la distancia máxima, es sustituir en la componente X del movimiento. Y la componente X era 210 por el tiempo. Este tiempo es el tiempo que ha estado volando el paquete, es decir, 20,2. Si sustituimos, tenemos que el espacio que va a recorrer, la distancia, el alcance máximo, como ya os he dicho anteriormente, será 210 por 20,2, que es el tiempo de vuelo, es decir, 4.242 metros.
Ese sería el alcance máximo. Solo tenemos que tener en cuenta un pequeño detalle. No nos piden esto, ¿eh? Fijaros que me pide a qué distancia del objetivo cae el paquete. Recordar que el objetivo se encontraba a 5.000 metros. Por tanto, la distancia a la que cae del objetivo será los 5.000 metros, que era nuestro objetivo, menos los 4.242, que es el alcance máximo del paquete. Si restamos 5.000 menos 4.242, pues tenemos que la distancia a la que cae del objetivo el paquete que estamos estudiando es de 758 metros. Ya tenemos el apartado A, el apartado B, vámonos al apartado C. Nos pide con qué velocidad impacta el paquete al llegar al suelo. Vamos a analizar las ecuaciones del tiro horizontal en términos de velocidad. ¿Qué dijimos al principio del problema? Que la velocidad que en el eje X es un movimiento rectilíneo uniforme, por tanto la velocidad final en el eje X será la misma que la velocidad inicial. Y en el eje Y habíamos dicho que se trataba de un movimiento rectilíneo uniforme acelerado, pero que la velocidad inicial era 0. Por tanto, la velocidad final será, si os acordáis, en el movimiento acelerado era la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Pues en este caso será menos la gravedad por el tiempo, porque la velocidad inicial en el eje Y es 0. El tiempo ya lo tenemos, porque este tiempo es el tiempo que ha estado el paquete volando y por tanto el tiempo que ha tardado hasta que se llega al instante del impacto. Por tanto, si sustituimos la velocidad final en el eje X, hemos dicho que es la misma, los 210 metros por segundo, que es la velocidad con la que volaba el avión y que hemos dicho que es la misma que lleva el paquete en el instante en que es soltado por el avión. Y para calcular la velocidad final en el eje Y, pues sustituimos la gravedad menos 9,8 y el tiempo que ha estado en el vuelo 20,2. Sustituimos, calculamos y la velocidad final en el eje Y será menos 197,9 metros por segundo. Si redondeamos, pues podemos considerar menos 198 metros por segundo. No nos extrañe que esta velocidad salga negativa, pensar que el paquete está cayendo. Por tanto, la velocidad en términos vectoriales es una velocidad negativa, menos 198 metros por segundo. Cuando nos pidan la velocidad se refiere a la componente o al módulo, mejor dicho, de la velocidad. Por tanto, la componente X es 210 metros por segundo, la componente Y es menos 198 metros por segundo. Si hacemos el módulo, tendremos la velocidad final con la que se produce el impacto, que sería la componente X al cuadrado más la componente Y al cuadrado, igual que calculamos cualquier módulo de un vector, operamos y de esta forma tenemos que la velocidad con la que se produce el impacto es de 288,6 metros por segundo. Esa es la velocidad con la que impacta el paquete al llegar al suelo. Como siempre, espero que el vídeo os haya resultado útil. Os invito a que veáis el siguiente ejercicio de tiro horizontal y nos vemos en él. Un saludo.